historias del terror. En este canal exploraremos las historias más aterradoras y misteriosas de todo el mundo, desde las leyendas urbanas más populares hasta los cuentos más oscuros y desconocidos. Estamos aquí para llevarte en un viaje lleno de miedo y suspenso. Así que siéntete libre de suscribirte y unirte a nosotros en este emocionante viaje hacia lo desconocido. Una ocasión, Rubén le dijo a su mujer que de verdad necesitaban un descanso de todo el ajetreo en sus vidas. Amaban a su hijo profundamente, pero el cuidar de un niño pequeño puede llegar a ser una tarea realmente extenuante. Tenía muchas ganas de visitar la ciudad y pasar una agradable velada juntos, así que, para poder salir a relajarse un poco, consiguieron a una niñera muy recomendada por sus vecinos. Cuando la niñera llegó, el pequeño Jonathan ya se encontraba durmiendo, así que se aseguró de que todo estuviera en orden, echó seguro las puertas y se dispuso a leer un poco. Pasado un rato estaba completamente aburrida, por no decir que hartas de su lectura, y decidió ir a la sala para ver un poco de televisión. Para su mala suerte, en el televisor de la sala, los padres de Jonathan habían bloqueado los mejores canales. No querían que su hijo viera basura televisiva, por lo que decidió entrar a la habitación de los señores para usar el televisor de allí. Por respeto, llamó a Rubén a su móvil para pedirle permiso. Rubén lo aprobó de inmediato, pues deseaba continuar con sus cortas vacaciones. Pero antes de colgar, la niñera mencionó algo que lo dejó helado. Una cosa más, señor. ¿Puedo tomar una sábana para cubrir la estatua que tienen aquí en su habitación? Es un poco tenebrosa y la verdad me incomoda mucho. Rubén se quedó en silencio un momento hasta que de golpe le dijo: toma a Jonathan y corre afuera de la casa, pero corre y llama urgentemente a la policía. Nosotros no tenemos ninguna estatua. Este relato es verídico y pasó en mi familia. Para ser más exactos, en casa de mi madre. Como todos sabemos, en diciembre es tradición hacer intercambio de regalos en la familia y con conocidos. Pues en este intercambio me tocó regalarle a mi hermana, que en ese entonces tendría unos 15 años. Encontré en mi ciudad una hermosa muñeca de trapo, de tamaño un poco más de lo normal. Mi hermana quedó encantada con el regalo porque de verdad era muy bonita la muñeca. Ella la puso en su habitación, en una silla mecedora de madera que tenía. Al sentarla, parecía una niña con su hermosa sonrisa. Ahora viene lo bueno. Pasaron algunos meses y la muñeca de la nada en la noche se empezó a mover del lugar. Ya por la mañana, desconcertada, mi hermana le decía a mi mamá: ¿moviste la muñeca? Y ella decía que no. Una noche ella, al estar haciendo su tarea escolar, sintió que alguien la miraba y volteó y vio a la muñeca que movía su cabeza y los ojos. Ella gritó muy fuerte y todos fueron a su habitación y vieron a mi hermana en estado de shock, gritando que la muñeca se había movido. A lo que mi madre la sacó del cuarto y al día siguiente la quemó, pero antes de quemarla, echó agua bendita. Y la muñeca movía la cabeza y la veía. Una experiencia bastante aterradora. Y por ende, jamás me han gustado las muñecas. En la década de los 30, en San Antonio, Texas, Estados Unidos, justo cuando un autobús escolar volvía del colegio para dejar a los niños en sus casas, la fatalidad quiso que el motorizado quedara atrapado en las vías del tren que cruzaba la localidad. Todo ocurrió en segundos y el conductor, desesperado, no pudo hacer nada. El tren tampoco pudo frenar a tiempo cuando vio el autobús escolar encallado en medio de su camino. El impacto fue brutal. Todo el pueblo quedó traumatizado por aquel terrible desastre y irreparable pérdida de los 10 niños y el conductor del autobús. A partir de los años 80, surgieron decenas de historias de conductores muy difíciles de creer. Todos coinciden y aseguran que cuando imprudentemente sitúan su coche muy cerca de las vías con el riesgo de ser embestidos por el tren,
sienten que su automóvil es empujado por una fuerza invisible que los aparta del peligro, y cuando bajan de su vehículo para ver qué ocurrió, observan por unos segundos varias manitas marcadas en el coche. Luego desaparecen. Durante años se ha creído que los fantasmas de los 10 niños muertos en el accidente son los que se preocupan porque no se repita una tragedia como la que les arrancó la vida. Mi tía fue la que me contó esta leyenda, y a ella se la contaron cuando fue a un campamento en la ciudad de Querétaro. La leyenda trata de una niña que, según los habitantes del lugar, se perdió en esos mismos sitios y que desde ese día ronda el campamento. La niña se aparece en varias partes del campamento. Según mi tía, suele aparecerse en un triciclo paseándose por el campo. También me dijo que suele aparecerse en los cuartos de las habitaciones, caminando entre cada una de ellas. La apariencia de la niña es desagradable, y no tendrá más de 12 años. Esa es la leyenda que me contó. Me contó mi tío que en el Cerro de la Estrella hay una cueva a la que le dicen la Cueva del Diablo, que cuando entras allí se escucha el llanto de unos niños y que los que se arriesgaron a llegar más lejos nunca han vuelto a salir. Por eso ahora ya taparon la entrada porque muchos se han perdido. Cuando yo tenía 4 años, mis papás y yo fuimos al cine y al regresar me quedé dormida en el carro. Me acostaron en mi cuna y a medianoche me despertó una caricia en la mejilla. Abrí los ojos y era una silueta negra, con cuernos, como un vikingo, y a este se le veía inclinada la cabeza como si no observara. No se le veía rostro, solo la silueta como una sombra negra. Pensé que estaba soñando y me pellizqué el brazo y me di cuenta que era real. Volteé hacia mis padres porque estábamos en el mismo cuarto y los vi dormidos. Quise gritar y yo no tenía voz. Entonces me volteé del lado contrario quitándose su mano de mi mejilla y cerré los ojos. Y así me estuve hasta quedarme dormida de nuevo. Mi mamá me contó que cuando yo tenía como 2 años me dejó en su recámara y ella bajó a la cocina. Vivimos en una casa de 2 pisos, pero antes de bajar guardó un par de agujetas rojas en el último cajón del closet y lo dejó abierto. Dice que cuando regresó por mí a la recámara yo tenía las agujetas en la mano. Me dijo que se sorprendió mucho porque yo estaba muy chico para haber alcanzado las agujetas. Yo medía como 60 centímetros. Las agujetas estaban a una altura como de 1,5 metros. Dice que me preguntó que cómo las había alcanzado y yo les respondí que mi tío Carlos me las había dado. Lo extraño es que mi tío Carlos había muerto 5 años antes de que yo naciera. Historia de José. Eran las 12:30 p.m. y bajé al baño. Cuando abrí la puerta, todos los vellitos de mi brazo se erizaron como si hubiera energía estática o algo similar. Cuando volteé a mi derecha, vi que una sombra negra transparente pasaba enfrente de mí y se dirigía hacia el comedor. Historia de Joshua. Estaba yo bañándome. Era un baño muy grande, con tina muy grande también y con cortina. De repente que se enfría el agua y se enfría todo, el agua y el ambiente. Y a mí se me ocurre por instinto correr la cortina. Me encuentro con una señora como indígena con rebozo negro, vestida toda de negro con el rebozo en la cabeza. Y lo único que se veía eran las cuencas de sus ojos vacías. Me quedé paralizado y volví a cerrar la cortina y me seguí bañando. Anoche estaba dormida y sentí que se sentaron en mi cama y me jalaron la sábana. Por eso me desperté. Y cuando abrí los ojos estaba un niño pequeño en la ventana asomado. Traía un sombrero y una camisa o una playera negra. No le vi bien el rostro, pero que estaba muy feo, y grité, y mi papá entró a verme. Ya no había nada. Ahorita estoy acostada y se oye que están tocando la ventana desde afuera, pero tengo la cortina cerrada. Vivo en un condominio en la planta 3. Recuerdo que cuando tenía 12 años, mi papá me obligó a ir al velorio de un amigo suyo que yo no conocía. Cuando llegamos, me quedé en un rincón esperando la hora de irme.
Y mientras esperaba, se acercó un hombre. Se agachó para verme cara a cara y me dijo: aprovecha la vida, chiquillo. Persigue tus sueños, sé feliz, porque yo no aprovecho. Pasó la mano en mi cabeza y se fue. Durante todo el tiempo que estuvimos ahí me sentí muy nervioso. Y antes de irnos, mi papá me obligó a despedirme del muerto. Pero cuando miré el ataúd me asusté como nunca. El muerto era el hombre que conversó conmigo cuando estaba en el rincón de la sala. Esto me atormentó durante muchos años y jamás se lo conté a nadie.